Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 28.14 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, si se aplica un voltaje de 24 volts al circuito del ejercicio 28.12, ¿cuáles serán la corriente y el voltaje a través del resistor de 1 ohm? Ok, entonces este ejercicio ya lo resolvimos, el 28.12, pero simplemente sacamos la resistencia equivalente de ese circuito. Entonces, si quieres ver cómo se hace eso, te invito a que veas ese video del 28.12. Y en esta ocasión nos piden otra cosa en particular. Nos piden que saquemos la corriente eléctrica que pasa por la resistencia de 1 ohm y también el voltaje o la caída de tensión que hay en esta resistencia que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer el ejercicio un poquito más rápido que en el 28.12 para poder llegar a esa parte de obtener la corriente eléctrica y el voltaje. Bueno, entonces lo primero que hicimos en aquel ejercicio fue simplificar estas tres resistencias. Determinamos que estas tres resistencias estaban conectadas en serie. En este ejercicio no me voy a tardar tanto en explicar eso, porque ya lo hemos hecho en ese ejercicio. Entonces aquí simplemente sumamos como resistencias en serie. 1 más 3 son 4 y 4 más 2 son 6. Ok, es necesario hacer esto de simplificar para poder obtener la corriente total. Ya después que tengamos la corriente total, nos vamos a enfocar en obtener la corriente que pasa únicamente por aquí. Bueno, entonces vamos a volver a dibujar el circuito. Tendríamos aquí esta resistencia de 4 ohms, luego tendríamos la resistencia de 3 ohms y luego acá una resistencia de 2 ohms y estas tres la vamos a reemplazar por una sola de 1 más 3, 4 más 2 son 6. Entonces aquí serían 6. Muy bien. Luego determinamos que estas dos resistencias estaban conectadas en paralelo. Entonces, para simplificar resistencias que están en paralelo, se puede multiplicar la parte de arriba. Bueno, vamos a poner resistencia equivalente o total de estas dos. Lo que se hace es multiplicar los dos valores. 3 por 6 son 18. Y luego sumarlos. 3 más 6, 9. Y hacemos una división entre esos dos valores. 18 entre 9, esto nos da 2. Entonces, es la resistencia equivalente para estas dos resistencias conectadas en paralelo es una resistencia de 2 ohms. Entonces, aquí volvemos a dibujar el circuito. Tenemos la resistencia de 4 ohms. Aquí vamos a reemplazar esta de 3 y esta de 6 por una de 2 nada más. Y acá en la parte de abajo nos sigue quedando la de 2 ohms. Finalmente, tenemos que aquí hay una conexión en serie porque vemos que la corriente que pasa por aquí es la misma que pasa por aquí y es la misma que pasa por la otra resistencia, por lo tanto están conectadas en serie. Entonces, para sumar resistencias en serie, simplemente sumamos 4 más 2 son 6 y 6 más 2 son 8. Entonces, nos quedaría una única resistencia de 8 ohms. Entonces, esta es la resistencia equivalente de todo este circuito que tenemos acá arriba. Ok, entonces, lo que sigue aquí es que nos dicen aquí en el ejercicio que se está aplicando un voltaje de 24 volts. Entonces, se supone que en estos puntos rojos, que vendrían siendo estos extremos, se está aplicando, digamos, una batería de 24 volts. Ahí está. Y entonces lo que tendríamos que hacer ahora es determinar la corriente eléctrica que está saliendo de esta batería con esta resistencia que tenemos aquí. Entonces para eso necesitamos la ley de Ohm. La ley de Ohm es una relación que hay entre voltaje, corriente eléctrica y resistencia. Entonces si yo quiero calcular la corriente eléctrica, pues simplemente despejo de esta fórmula. Veo que R está multiplicando ahí, la paso al otro lado con la operación contraria, es decir, pasa dividiendo. Y entonces me queda que 24 volts entre 8 ohms, que es el valor de mi resistencia total, me da igual a 24 entre 8 es 3 y voltaje entre ohms serían amperes. Entonces la corriente eléctrica que está recorriendo este circuito sería de 3 amperes. Esa es la corriente que sale, es la corriente original que sale de la batería. Ok, ahora vamos a dibujar esa batería aquí. Entonces tenemos aquí un voltaje de 24 volts y se supone que del extremo positivo de la batería están saliendo 3 amperes. Entonces vamos a dibujarlo con otro color.
Vamos a poner un azul, o mejor un rojo. Ok, entonces se supone que por aquí está saliendo, sale por la terminal positiva de la batería, llega a la esquina, dobla, y por aquí están saliendo 3 amperes. Ok, entonces esos 3 amperes están pasando por la resistencia 1, por la resistencia de 4 ohms, y obviamente salen también por la resistencia de... O sea, salen de la resistencia 1. Entran por la resistencia 1 y salen por la resistencia 1 esos 3 amperes. Pero aquí llegamos a un punto en donde hay una diversificación de caminos, es decir, hay varios caminos que la corriente eléctrica puede tomar. Entonces, ¿cómo le hacemos en este caso para saber la corriente eléctrica que pasa por el resistor de 1 ohm, que es el que me están preguntando? Bueno, lo mejor no es hacerlo del inicio en adelante, sino más bien empezar con el final. Es decir, por eso fuimos dibujando los circuitos conforme los íbamos a simplificando, porque sabíamos que en este punto íbamos a tener que ir retrocediendo hasta poder determinar la corriente eléctrica que pasa por acá. Entonces, este 3 amperes lo sacamos únicamente porque necesitábamos saber cuál era la corriente total, porque teníamos valores totales, teníamos el voltaje total, teníamos la resistencia equivalente, que era la resistencia total, y con eso sacamos la corriente total, que es la corriente que está saliendo de la batería. Ahora, ok, esta corriente de 3 amperes es la que está circulando por este circuito donde hay una batería de 24 volts y una resistencia de 8 ohms. Ahora, esta resistencia de 8 ohms es la equivalente o la resultante de una combinación de resistencias, que sería la combinación de estas 3 resistencias. Ahora, ¿cómo obtuvimos estos 8 ohms? ¿De una conexión en serie o de una conexión en paralelo? Bueno, la obtuvimos de una conexión en serie, porque aquí vemos que estas 3 resistencias están conectadas en serie. Entonces aquí hay un punto importante. Vamos a recordar que en las conexiones en serie lo que se va a mantener es la corriente eléctrica. Ahorita me van a entender a qué me refiero con que se mantiene la corriente eléctrica. Y en las conexiones en paralelo lo que se mantiene es el voltaje. Entonces simplemente ahorita tener esto en cuenta y acá lo vamos a entender mejor. Entonces, como estos 8 ohms provienen de una conexión en serie, tenemos aquí que en las conexiones en serie lo que se mantiene es la corriente eléctrica. Entonces, estos 3 amperes se van a mantener acá, y es decir que lo que está circulando por este circuito es una corriente eléctrica de 3 amperes. ¿Ok? Entonces, estos 3 amperes los tenemos aquí. Muy bien. Ahora, ¿podemos determinar ya lo que nos están preguntando? No, porque no tenemos la resistencia de 1 ohm todavía. No hemos llegado a ese punto donde está la resistencia de 1 ohm. Ok, entonces seguimos retrocediendo en los diagramas que dibujamos. Luego, por ejemplo, vemos que esta resistencia de 4 ohms también se encuentra en el diagrama anterior. La resistencia de 2 ohms también se encuentra aquí en el diagrama anterior. Pero vemos que la resistencia de 2 ohms no está en el diagrama anterior. Quiere decir que la resistencia de 2 ohms es la resultante de una combinación de resistencias. Y si recordamos en el video, en lo que hemos hecho, pues sí, estos 2 ohms es la combinación de multiplicar, de sumar estas dos resistencias en paralelo. Ok, ahora, como estas dos resistencias están conectadas en paralelo, ¿qué es lo que hemos dicho de las conexiones en paralelo? Que lo que se va a conservar es el voltaje. Muy bien. Entonces, ok, antes de escribir el voltaje acá, necesitamos determinarlo aquí. Entonces, vamos a volver a utilizar la ley de Ohm, que es esto que tenemos aquí. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Y vamos a determinar el voltaje en cada una de estas resistencias que tenemos aquí. Ok, tenemos que por aquí, por esta resistencia de 4 ohms, están circulando 3 amperes y hay una resistencia de 3 ohms. Entonces vemos aquí que el voltaje es igual a la multiplicación de corriente por resistencia. ¿Qué corriente está pasando por aquí? 3 amperes. ¿Qué resistencia hay? ¿Qué valor de resistencia hay? 4 ohms. Entonces, si yo multiplico 3 por 4, esto me da 12. Entonces quiere decir que en esta resistencia hay una caída de voltaje de 12 volts. Lo mismo hacemos aquí.
¿Qué corriente eléctrica está pasando por esta resistencia? 3 amperes. ¿Qué resistencia o qué valor tiene la resistencia? De 2 ohms. Multiplicamos 3 por 2, son 6. Y entonces quiere decir que aquí hay una caída de voltaje de 6 volts. Finalmente aquí, ¿qué corriente eléctrica está pasando por esta resistencia? 3 amperes. ¿Qué valor tiene la resistencia? 2 ohms. 3 por 2 son 6 volts. Y entonces, ok, ya tenemos los valores de voltaje de todas estas resistencias, pero la que nos va a interesar es esta. ¿Por qué? Porque esta de aquí salió de la combinación de estas dos. Entonces, como ya hemos dicho, cuando las resistencias están en paralelo, lo que se mantiene es el voltaje. Entonces, estos 6 volts se van a mantener para ambas resistencias. Así como la corriente eléctrica que teníamos aquí de 3 amperes, que pasaba por la resistencia de 8 ohms, se mantuvo para esta de 4, esta de 2 y esta de 2, que en combinación formaban esta de 8, se mantuvo la corriente eléctrica, es la misma que la que teníamos acá. Pues de igual manera, estas dos resistencias que formaron a esta otra resistencia, si esta tiene un voltaje de 6 volts, estas dos también tendrán un voltaje de 6 volts. Y lógicamente, la resistencia de 4 pues va a seguir teniendo sus 12 volts, y la resistencia de aquí abajo de 2 ohms también seguirá manteniendo sus 6 volts. Pero lo confuso, digamos, de entender es esto, que la resistencia de 2 ohms que está formada por estas dos va a seguir manteniendo el mismo voltaje. Entonces estos 6 volts se van a conservar y van a quedar iguales para estas dos resistencias. Muy bien, ahora ya podemos determinar lo que nos dice el ejercicio. Todavía no, porque no hemos llegado a tener la resistencia de 1 ohm. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir pasando estos datos hacia acá arriba. Por ejemplo, esto de 2 ohms es esta misma resistencia que yo tengo aquí. Pues aquí le voy a poner 6 volts. Esta resistencia de 4 ohms es la misma que la que yo tengo aquí arriba. Entonces le sigo poniendo los 12 volts. Eso no cambia porque sigue siendo la misma resistencia. No se hizo ninguna simplificación. Ok, luego esta resistencia de 3 ohms sigue siendo esta misma resistencia de 3 ohms. Entonces estos 6 volts son los mismos que van a estar ahí. Muy bien, finalmente llegamos a esta otra resistencia. Esta otra resistencia es la combinación de estas tres resistencias que están en serie. Dijimos que era el tipo de conexión que tenían estas tres resistencias. Entonces, ¿qué es lo que se conserva en las resistencias que están en serie? Se conserva la corriente eléctrica, pero aquí yo no sé cuál es la corriente eléctrica. Bueno, hay que determinar cuál es la corriente eléctrica que pasa por aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Nuevamente utilizando la ley de Ohm. Si yo quiero conocer la corriente eléctrica, vemos que la corriente eléctrica es dividir voltaje entre resistencia. Entonces, ¿qué voltajes hay en esta resistencia? 6 volts. Luego, ¿qué resistencia o qué valor tiene esta resistencia? 6 ohms. Entonces, si yo divido 6 volts entre 6 ohms, eso me da, 6 entre 6 es 1 ampere. Entonces, quiere decir que la corriente eléctrica que está pasando por aquí es de 1 ampere. Hacemos lo mismo acá. Si por ejemplo yo quiero saber cuál es la corriente eléctrica que está pasando por aquí, pues divido voltaje entre resistencia. 6 volts entre 3 ohms serían 2 amperes. Entonces esa es la corriente que está pasando por aquí. Lo mismo, si yo quiero determinar la corriente que está pasando por aquí, divido 12 volts entre 4 ohms. Estos serían 3 amperes, que si se fijan tiene coherencia con lo que teníamos aquí arriba, que estaban saliendo 3 amperes de la fuente de voltaje que estaría conectada aquí. Muy bien. Y, ok, ya tenemos entonces, nos regresamos a esta resistencia que tenemos acá. Ya tenemos entonces que por esta resistencia está pasando 1 ampere. Pero esta resistencia es la combinación de estas tres. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Que se mantiene cuando las resistencias están conectadas en serie, se mantiene la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica que está pasando por esta resistencia de 6 ohms es la misma que estaría pasando por estas tres. Entonces, por aquí está pasando 1 ampere, por aquí está pasando 1 ampere y por aquí abajo está pasando 1 ampere. Y entonces ya tendríamos uno de los puntos que nos están preguntando, que si cuál es la corriente eléctrica en el resistor de 1 ohm, sería 1 ampere. Finalmente, para determinar el voltaje que hay en esta resistencia, nuevamente podemos utilizar la ley de Ohm,
¿Por qué? Porque el voltaje es corriente por resistencia. ¿Qué corriente está pasando por aquí? 1 ampere. ¿Qué valor tiene esta resistencia? 1 ohm. 1 por 1 sería 1 y sería 1 volt. Entonces quiere decir que en esta resistencia hay una caída de voltaje de 1 volt. Y ahí tendríamos los dos resultados. Serían 1 ampere y 1 volt. Serían las respuestas de este ejercicio. Si por ejemplo quisieran conocer otros valores, pues simplemente es volver a repetir la ley de Ohm. Siempre es tener dos valores y a partir de esos dos valores determinar el tercero utilizando la ley y despejando si es necesario. Si yo quiero conocer aquí, por ejemplo, ya tengo la resistencia y tengo la corriente eléctrica, me falta el voltaje. Pues voltaje es corriente por resistencia. 1 por 3 serían 3. Entonces tengo una caída de voltaje de 3 volts. Aquí nuevamente sería 1 por 2, serían 2. Tengo una caída de voltaje de 2 volts. Y aquí ya tengo los 6 volts, pero entonces aquí lo que necesito es la corriente eléctrica, porque aquí tengo el voltaje y tengo la resistencia. Entonces para conocer la corriente es dividir voltaje entre resistencia. El voltaje son 6, la resistencia son 3, 6 entre 3 es 2. Entonces aquí hay una corriente eléctrica de 2 amperes, que sí, de hecho aquí ya lo habíamos sacado, 2 amperes. Finalmente, aquí nos haría falta sacar la corriente eléctrica y para determinarla, pues nuevamente es voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje tengo? 6 volts. ¿Qué resistencia tengo? 2 ohms. 6 entre 2, 3. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque de la batería originalmente salían 3 amperes. ¿Qué es lo que tiene que regresar a la batería? Pues nuevamente 3 amperes. Entonces, si se fijan, todo va cuadrando con los valores que fuimos sacando. Y pues de esa manera ya hemos determinado el ejercicio 28.14. Es un poquito, no es complicado, es un poquito engorroso, es hacer los dibujos de manera clara, entendible, saber de dónde viene la simplificación de determinada resistencia, es decir, saber de qué está formada una de las resistencias. Por ejemplo, esta de 8 ohms, pues está formada por estas 3, esta de 2 ohms está formada por estas dos resistencias de 3 ohms y de 6 ohms, y así es este tipo de ejercicios, es de hacerlo todo paso a pasito, teniendo claro la ley de Ohm para poderla utilizar cuando sea necesario. Y yo creo que próximamente vamos a seguir haciendo ejercicios de este tipo porque la verdad me resultan bastante interesantes y se resuelven con una de las fórmulas más sencillas de electricidad que hay, que sería la ley de Ohm. Bueno, espero que este video te haya sido útil, que hayas comprendido mejor esto de los circuitos eléctricos y voltaje, estos conceptos de voltaje, corriente y resistencia. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y de muchas otras.